Batalla espiritual. Bienvenidos a nuestro canal, La Batalla Espiritual, Prueba tu Fe. En esta ocasión a hablar de algo muy interesante sobre todo lo que concierne a nuestro estado espiritual, que estamos muy posiblemente con ciertas interrogantes, ciertas preocupaciones, a la vez, y sobre todo la gente que yo admiro mucho y que se encuentra en paz a pesar de tanto cambio, tantas actividades, tantos movimientos políticos, tanto desarrollo también, porque hay desarrollo tecnológico, hay mucho movimiento y a pesar de todo eso, también hay ciertas tensiones por ahí a nivel global, ¿verdad? Se puede hablar, no sé, conflictos políticos, conflictos entre estados, entre naciones, pero ¿qué tal los conflictos internos? ¿Qué tal nuestros mismos problemas? ¿Cómo los estamos afrontando? Y este canal pues intenta un poquito darle atención a nuestros estados emocionales, espirituales, con una serie de conceptos y de ayudas posiblemente, si así lo quieren, o también de información que vamos a ir dando conforme las pláticas que tengamos con expertos, con gente que conoce de varios temas. Y en esta ocasión, pues no es la excepción, porque contamos aquí con nuestro amigo Eric, que ahorita se los voy a presentar. Y bueno, pues como sabemos, hemos estado hablando de algunas vertientes a nivel global de ciertas ideologías. También actualmente hay gente que está a favor y en contra de que haya un gobierno global. Hay gente que está a favor de, por ejemplo, el transhumanismo, ideología de género, en fin, varias cosas que pueden estar sonando bien en los medios de comunicación oficiales, pero la gente ya incluso ha escrito libros, la gente está realmente en una batalla cultural muy concreta, con datos muy concretos, con cifras, con historia estudiada de cómo se ha ido poco a poco desarrollando todo este globalismo, todo este progresismo, toda esta serie de ideas parece ser innovadoras, que suenan muy bien, pero realmente sí estamos progresando. Esa ha sido una de las preguntas. ¿Realmente sí estamos prosperando? ¿Estamos yendo hacia ser mejores seres humanos? Así que quédate con nosotros, suscríbete, dale me gusta a este video. Vas a encontrar conceptos, vas a encontrar información, vas a encontrar retos que te vamos a poner para que tú mismo juzgues, tú mismo te vayas informando con todos los personajes que vayamos invitando. Pon en los comentarios a quién quieres que invitemos y aquí estamos abiertos. No hay censura. Y eso es lo que queremos evitar, a diferencia de ciertas plataformas, a diferencia de ciertas ideologías que no quieren que pronunciemos tal o cual palabra, que no quieren que toquemos ciertos temas. En esta ocasión vamos a tratar de ser lo más cuidadosos para poder dar información, para poder dar nuestros puntos de vista. Y bueno, pues esta cuestión de que estamos siendo bombardeados por doctrinas, por ideas de que es mejor borrar las fronteras de las naciones, ¿a qué se refiere? Porque una cosa es el globalismo, otra cosa es la globalización. Debemos diferenciarlas. Esa palabra de globalismo es nueva. Globalización ya es muy vieja. Comenzó con prácticamente la civilización, porque los primeros seres humanos que salieron de África se dispersaron, pero cuando se volvieron a encontrar en diferentes puntos, llámese Medio Oriente, o cuando vinieron aquí a América, se encontraron nuevamente y ese intercambio comercial de productos, incluso también de cultura, pero se fue dando paulatinamente. Entonces la globalización en sí es el intercambio comercial, lo cual es muy bueno, pero la globalización a nivel político será bueno. Y eso es lo que vamos a tratar de ir viendo con nuestros expertos, con nuestros amigos que vayamos invitando. Entonces, Eric, nos gustaría que te presentaras y poder hablar sobre estos temas. Por supuesto, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gersan, por la invitación aquí a tu canal, a estar colaborando, a tratar de dar un poco estos datos, estos conceptos que ayudan a la gente a expandir su conciencia, a entender mejor qué es lo que pasa con el mundo y pues que nos apoyen a dar la batalla cultural, ¿verdad? Estoy muy emocionado de estar aquí contigo, de saludar a la audiencia y pues bueno, obviamente como dijiste, como trataste, pues realmente hay una cantidad de conceptos y de cosas que tenemos que conocer en nuestra vida diaria, a nuestro alrededor, para entender pues cómo se van dando, cómo se van configurando los movimientos políticos, cómo nos afectan directa o indirectamente, de tal manera que entendamos que nosotros tenemos un poder político que tenemos que ejercer como ciudadanos en busca de nuestros propios intereses, lo que querramos hacer con nuestra vida, ¿verdad? La búsqueda de la felicidad, como le llaman los estadounidenses. Eso es, eso es.
Entonces, bueno, sé que también has sido un activista, defensor de la familia. Es correcto. Eh, ¿Cuáles son esas propagandas progresistas que han debilitado la soberanía de las naciones? ¿Cuáles han sido los movimientos que comúnmente en esta época se llaman asociados al progresismo? Creo que todos los conocemos. No haría mucha falta decir nombres porque pues todos sabemos qué conglomerados están ahí dentro. Para que la gente lo entienda, vamos a decirlo. Ideológicamente hablando, el progresismo de lo que se trata es de desmantelar, corromper, destruir, tratar de cambiar estructuras que ya existen en la sociedad para tratar de buscar el progreso a partir de decir, ya tenemos cosas nuevas. No, esto que nos heredaron de la vieja guardia ya no sirve, ya es obsoleto, ya quedó atrás, ¿no? Ya son ideas pasadas. Entonces, el progresismo como tal se vende mucho como la cosa más novedosa y tratan de venderte la idea de que por ser novedoso significa que conlleva una clase de progreso por sobre las cosas que ya estaban. El progresismo como postura política, es decir, lo nuevo es mejor solo porque es nuevo, es contrario a la noción que tenemos de conservadurismo, que es básicamente las cosas que sirven en la sociedad, las cosas que nos han ayudado a salir adelante por siglos, por generaciones, cosas que son como la familia, la vida, la iglesia, el matrimonio, la institución del matrimonio, son cosas que han permitido que nuestra sociedad haya podido salir adelante por siglos a través de incontables dificultades y precisamente es una de las cosas que más fuerza le da a la nación. Te diría, ¿por qué las propagandas progresistas debilitan las soberanías de las naciones? Sencillamente porque esa es su función, ¿sabes? Es como un poco preguntar por qué el fuego quema, por qué el agua moja, por qué el progresismo debilita a una nación, pues eso es lo que hace, vamos. Simple y sencillamente vamos a decir esto. Las ideologías asociadas al progresismo simplemente no tienen ni la solidez ni la congruencia ideológica necesarias para lograr vencer y convencer en el plano intelectual. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es mentir, engañar, manipular, traicionar, extorsionar, cooptar y someter su camino hacia el poder. Si las ideologías del progresismo efectivamente fueran ideologías sólidas, dignas y congruentes, no necesitarían tener una maquinaria global de organismos supranacionales, empresas transnacionales y funcionarios de gobiernos de todo el mundo imponiendo mandatos ideológicos a miles de millones de personas que jamás votaron por ellos ni por poner estos temas en discusión. Si las ideologías del progresismo efectivamente fueran populares, moralmente superiores y verdades indiscutibles, no necesitarían entonces tener constantemente censurada y amenazada a la población con graves repercusiones legales, económicas, políticas y sociales por el mero hecho de cuestionar su validez. Si las ideologías del progresismo efectivamente fueran tan buenas para el desarrollo de una nación, no tendrían que estar abiertamente indoctrinando niños, que son las personas, vamos, en la sociedad, las más vulnerables ante este tipo de engaños y manipulaciones, para estar tratando de reeducarlos para la siguiente generación, ¿verdad? Dicho de otra manera, las ideologías impuestas por el progresismo son tan impopulares, falsas e inmorales que literalmente se tienen que hacer leyes para evitar que la gente exprese su verdadera opinión sobre ellas. Si eso no te da una idea del valor ideológico que contienen estas ideologías, pues, ¿qué más les puedo decir, verdad? Esto y sin mencionar toda la absolutamente colosal cantidad de propaganda ideológica que ha sido necesaria introducir deshonestamente en todo tipo de contenidos digitales y de entretenimiento, en redes sociales, en noticieros, el arte, la literatura, en círculos académicos, intelectuales, todo con el preciso fin de tener que indoctrinarnos y reeducarnos, acostumbrándonos paulatinamente a aceptar la conquista ideológica que el progresismo sería incapaz de obtener de manera honesta por la vía intelectual con una persona mentalmente sana y alerta ante dichas manipulaciones. Es uno de los ángulos que a mí me parece que contesta mejor la pregunta. Realmente, cuando estuve pensando esta pregunta, creo que hay varios ángulos por donde se pueden contestar esta pregunta, pero ese es uno de los que yo veo más importante, el hecho de que prácticamente no tienen legitimidad y por lo tanto necesitan manipular y corromper y engañar para que la gente piense que el progresismo efectivamente es una ideología válida y aceptable en nuestra sociedad. Ok, muchas gracias, Eric. La verdad es que sí, está muy atinada esa manera, ese punto de vista. Y como dices, pueden haber varios, pero creo que confluyen más o menos en lo que acabas de decir. Estaba yo viendo que Alemania se va de picada en cuanto a su economía. Está sufriendo
Actualmente, una de las crisis más grandes de los últimos años, incluso podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial para acá, está teniendo déficit, viéndose acorralada la nación por esa cuestión de seguir fielmente la Agenda 2030. En el caso, por ejemplo, de producción industrial, pues sabemos que requiere de energía y esa energía le tuvo que invertir durante un tiempo a las llamadas energías verdes. Más de 200.000, estaba escuchando más de 200.000 millones de euros, cuando ahora se está viendo obligado a utilizar el carbón. Otra Sí, vez, o sea, para seguir impulsando el progreso tecnológico y de productos, porque había sido una nación, el motor de Europa. Tiene problemas de inmigración, de identidad. Entonces ahí está el ejemplo que acabas de decir, cómo destruye este inmiscuirse el progresismo en las naciones, en la gente, en los políticos. sí, bueno, el caso de Alemania es un caso bastante particular, especialmente por el hecho de que es la nación que perdió la Segunda Guerra y por lo tanto pues tiene algunas ciertas consideraciones especiales en cuanto a cómo debe de funcionar. Mencionas, por ejemplo, ahorita de que manejan mucho carbón. Eso tengo yo entendido que siempre lo han hecho desde ya 200, 300 años, no sé. Pero una de las cosas que tiene Alemania justamente es que no puede tener centrales nucleares por Bueno, tengo entendido que las acaba de apagar, por decirlo así, decidieron. pero digamos también como por el hecho del riesgo de que pudiera desarrollar armas nucleares, se supone que de alguna manera le pusieron como un tope para que no pudiera desarrollar mucho. Pero bueno, eso es, a lo mejor es punto y aparte del tema, ¿verdad? Me imagino, Divas, en cuestión de cómo es que el progresismo ha deshecho a Alemania, que yo cuando crecí, para mí Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, bueno, muchos de estos países occidentales de Europa eran puntas de lanza y naciones increíblemente desarrolladas y a partir más o menos como del 2010, 2012, 2015, con la crisis de refugiados, de migrantes de Siria, empezó una debacle increíble en Europa. Ese es otro punto. La inmigración tiene ese toque progresista, Sí, porque se rompen barreras, hay que dejarlos, todos somos iguales. Sí, sí es cierto, pero el asunto es que se rompe un poco el orden, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en esos lugares donde debieran también desarrollarse, tener trabajo? Ah, no lo tienes, pues vente para acá, acá sí necesitamos tu mano de obra, porque a la vez sí los necesitan, no pueden deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque ya no hay tantos alemanes, o sea, la familia alemana y europea en general se está enflacando, cada vez son menos, porque ya no tienen familias, ya no quieren tener hijos, que es parte también del progresismo, es un punto más de la Agenda 2030, reducir la población, diría yo y hay menos alemanes, hay menos ingleses, hay menos franceses de los originales. Entonces también. ahora entran otras culturas. Diría yo que a lo mejor también tiene un poco que ver con el hecho de que no se justifica ya la renovación de las poblaciones europeas. Todo esto tiene que ver con cómo quedó el resultado de la Segunda Guerra Mundial y especialmente otro concepto que vamos a tratar ahorita que es el concepto de nación. Las propagandas progresistas debilitan las naciones precisamente porque son conceptos contrarios. El concepto de progresismo y el concepto de nación son conceptos que no son compatibles entre sí y por lo tanto siempre van a estar como en una lucha directa donde yo quiero proyectar una visión de país que tengo, pero para eso tengo que destruir una nación que ya existía con otro tipo de condiciones, ¿verdad? El progresismo generalmente no entra en las naciones fuertes porque las naciones fuertes tienen precisamente una resistencia natural a los métodos que utiliza el progresismo para infiltrarse como sabandija, subvertir y corromper todo lo que es noble, puro, bello y bueno en nuestras sociedades. Como dijimos, los pilares y los cimientos de la nación son aquello que le entrega su fuerza y su resistencia a un país y por lo tanto es lo primero que el progresismo va a intentar debilitar antes de entrar a una nación. Yo personalmente creo que a lo mejor muchos de los simpatizantes, activistas o trabajadores que se identifican como progresistas, a lo mejor no son conscientes realmente del verdadero extento de qué es lo que puede llegar a pasar en una sociedad si efectivamente se pasan las leyes y las determinaciones que ellos quieren. En mi visión, muchos de los activistas que están en estos movimientos políticos progresistas son en realidad una fachada, vamos a decirlo como carnes de cañón. Les venden la idea de que necesitan destruir estos pilares de la nación para obtener cosas que a ellos les beneficien directamente, por ejemplo, vamos a decir el aborto, la libertad sexual, libertad reproductiva, la libertad de desarrollo de la personalidad.
Entonces a ellos les venden que tienen que ir a enfrentarse con estas instituciones, que son los pilares de la fuerza de la sociedad, para lograr sus fines políticos, pero ellos lo que realmente están haciendo es que al hacer esta lucha social debilitan y desmoralizan a la sociedad en preparación para que los verdaderos líderes de la ideología, ya cuando tengan el país debilitado, desmoralizado y exhausto espiritual y mentalmente, puedan llegar a hacer una toma más violenta del poder en estas sociedades. Esto es algo que ha manejado mucho Yuri Bezmenov, que fue defector de la KGB y que fue a Estados Unidos como en los años 70 y les dio una entrevista muy importante para decirles por qué utilizan generalmente los grupos marxistas, los soviéticos, a estos grupos progresistas para debilitar y corromper la mente de las generaciones, en este caso de los americanos, para prepararlas para una verdadera toma del poder. Y en el momento que estos grupos progresistas dejan de ser útiles para ese fin, generalmente son deportados, exiliados, mandados a los gulags o incluso peor, ¿verdad? Ahí es una diferencia entre lo que busca el progresismo y quién está realmente detrás del progresismo y para qué fines. Uno de los ángulos también interesantes al respecto. Ok, muy bien, Eric, excelente. Bueno, son muchos datos y bueno, aquí la cuestión también es que parece ser que uno de los propósitos es que unos cuantos ganen, unos cuantos manden alrededor del globo, en este caso, ciertos personajes a nivel supranacional, como la ONU, la OMS, El ¿no? Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, ¿cómo se llama este foro de Davos? Gente que no fue elegida democráticamente, pero por alguna razón los países han estado haciéndoles mucho caso. Pues aquí lo curioso, por ejemplo, en nuestro país no se nota, no se siente tanto ese avance, tal vez, o no se ha dado cuenta la gente en general, como ya se dio cuenta, por ejemplo, en Argentina, que poco a poco dijeron, ¿qué onda con esto, no? De cuestiones del feminismo, ideología, de género, que no estaban realmente resolviendo sus problemas en todos los aspectos, no solo el económico, sino la misma cuestión de la familia, de la seguridad. Parece ser como una receta que están tomando, y no se diga el caso de Venezuela. Y yo pensé que ibas a nombrarlos a ellos como la receta precisamente que algunos en el pasado han utilizado. La era soviética y todo eso tiene su trasfondo, tiene su contexto y actualmente como que se han unido más las naciones, digamos, de manera virtual por esto de las comunicaciones que son cada vez más certeras en mostrarnos lo que está pasando al instante en cualquier punto del planeta, ¿no? Y ahí es cuando se avanza de una forma muy peculiar y aún con eso es extraordinario cómo pareciera que la gente no se percata de que estas recetas ya se llevaron a cabo. Es decir, nosotros nos puede pasar lo mismo que Argentina, por decirlo así, si es que no mantenemos nuestro estado espiritual, nuestra identidad firme, independientemente de religiosidad, digamos, porque también ese es otro punto que puede ser contraproducente. Pero sí a nivel de nuestro ser, o sea, cuando yo digo batalla espiritual puede sonar a algo muy religioso, pero es que va más allá de eso, ¿verdad? Va a tocar el trasfondo de nuestro ser en el sentido de que somos gente pensante, gente libre, ontológicamente hablando, y por eso debiéramos procurar mantener esa identidad. Y el peligro de esto es que puede ser, y lo estamos viendo, se está perdiendo la libertad de mantener esa identidad. El hecho de hablar, como lo empezaste a decir al principio, que se está imponiendo y tú no puedes decir esto y lo otro porque si no eres fóbico de esto y del otro. Entonces empiezan a coartar eso tan preciado que es la libertad, al menos la libertad de expresión. Las plataformas, o sea, por ejemplo, todo esto que estamos diciendo, quién sabe si nos los van a quitar, si lo pongo tal cual lo estamos platicando. Estamos hablando muy directo, muy en serio, muy de verdad, pero desafortunadamente las plataformas le ponen el programa de inteligencia artificial para detectar frases que no van acorde a los intereses de los dueños de estas plataformas. Vayamos entendiendo esto y esperar que siga la cordura, siga la discusión, el análisis, no que haya una toma violenta, que no haya esa repetición del pasado de que si el pueblo no se pone a cuentas con ciertos líderes que quieren que sea como ellos quieren, o sea, la tiranía, se busquen otros métodos que yo esperaría que no, porque las redes sí pueden ser como democráticas, a pesar de que haya mucha información, mucho fake news incluso, pero uno tiene la responsabilidad de ir a checar si lo que se dijo es cierto. Incluso invitamos a nuestros amigos que también verifiquen lo que estamos diciendo, la información que poseemos y verifíquenla. Participemos todos, participemos para que esto se haga cada vez más real, más verdadero y logremos ese ansiado progreso real, no como se está imponiendo de manera ficticia.
Entonces, ¿qué opinas, Eric, del caso de México? Mira, hace poco pues ya ganó también allá la derecha, ¿verdad? Es decir, los mismos estadounidenses sintieron el efecto del progresismo. O sea, llegó un momento en que le dijeron no. Hubo suficiente gente como para decirle no a la base del wokismo, no al avance de romper las fronteras. Suena antipolítico lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Suena cruel. La verdad, estamos ahora sí entre un país en donde ya ganó esa conciencia que les estaba coartando su libertad y que yo a veces pienso que es como esa balanza que no tuvo nuestro gobierno actualmente, porque también arrasó. Así como arrasó allá la llamada derecha, aquí arrasó la izquierda, que de por sí no había muchas opciones. De hecho, no había opción. Entonces, está interesante qué es lo que va a pasar los próximos años. Yo lo que te diría ahí en ese caso, si me voy a definiciones a lo mejor ideológicas, conceptos, vamos a llegar también a otros planos interesantes. Una de las cosas que se me hace uno de los pensamientos más interesantes para poder como diferenciar cuáles eran, vamos, las diferencias entre la izquierda y la derecha. Una de las diferencias ideológicas es a quién o a quiénes están enfocadas las posturas políticas. Y no me refiero a que si yo le vendo al grupo A y tú le vendes al grupo B y el otro al grupo C, o sea, la cuestión es qué es lo que se considera una unidad o una célula básica en una nación. Generalmente las izquierdas liberales y progresistas consideran que la célula básica de la sociedad es el individuo, mientras que para las derechas conservadoras y tradicionalistas, la célula básica de la sociedad es la familia. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese quiebre, derivan un montón de conflictos que han habido eternamente entre izquierdas y derechas. Bueno, no eternamente, desde que existen, ¿verdad? Obviamente los conceptos. Pero esta es la raíz del enfrentamiento. La izquierda generalmente lo que trata de hacer es dar al individuo, darle la mayor cantidad de posibilidades, de libertades, incluso cuando éstas pudieran llegar a hacer daño al propio individuo, a la nación, a la sociedad. Todo lo que él quiera hacer, todos los intereses, perseguirlos para el individuo. Y bueno, esto pues obviamente puede ser muy variado, ¿verdad? Porque obviamente ningún individuo es igual a otro, todos tienen intereses muy variados, distintos, y al mismo tiempo no necesariamente está enraizado a una nación o a un contexto geográfico como sí lo puede ser de una familia. Para mí hace mucho más sentido que la familia sea el bloque básico de la sociedad porque el concepto que tenemos nosotros de nación es este. Una nación es un espacio, un contexto geográfico donde las personas comparten no solo la tierra en común, sino también un lenguaje en común, una historia en común, componentes étnicas, genéticas en común, en mayor o menor medida una religión común, un mito de creación común que les proporciona a todos los nacionales una base moral más o menos definida y que los mantiene unidos en un mismo rumbo y en un mismo destino, distraídos tan en otras cosas, precisamente para que no se den cuenta de lo que haces tú con el poder público, para que no empiecen a hacer preguntas, para que no empiecen a seguir hilos de pensamiento que los conduzcan a este tipo de conclusiones, sí, o sea, como te decía, la derecha generalmente de lo que se trata es de darles seguridades y garantías a las familias para que ellas puedan seguirse desarrollando, no solo hoy en nuestra sociedad, sino la idea es buscar crear riqueza y una herencia de conocimiento generacional. Vamos a decir, no, pues mi papá fue albañil, ahora yo voy a ser arquitecto, luego mi hijo va a ser ingeniero. Vas generando sociedades donde cada vez los individuos son más fuertes a partir de las garantías y del desarrollo generacional que le puedes dar a las familias. Eso es a lo que en teoría se debería de dedicar el Estado como tal, no solo la derecha. Yo lo que pienso es que en nuestras democracias modernas, liberales, siempre se garantiza que tengamos dos facciones peleando el poder en una misma sociedad. Entonces, pues generalmente nos llevan a estos enfrentamientos en los que la sociedad termina machacando unos con otros y, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Y aquí tú crees en ese sentido que seguirá inmersa la ideología para seguir debilitando nuestra soberanía o nuestro pueblo, en este caso México y Latinoamérica en general, se percate de esta batalla tanto cultural como espiritual para que logre elegir mejores gobiernos, no de un solo bando, sino que haya pluralidad, que haya debates entre ellos reales, porque luego no los hay por esa atomización y escoger pues lo que hay, porque yo francamente no vi en nuestras elecciones pasadas una real oposición
No, Y no es porque yo le fuera a la oposición o no le fuera a una oposición, simplemente porque no veo cómo el pueblo puede elegir libremente. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? ahí, por ejemplo, diste en el clavo precisamente con qué fueron las elecciones pasadas. Si nos vamos a realmente a puntos ideológicos, los tres candidatos que se pusieron en la terna eran prácticamente lo mismo. Es decir, el globalismo, por así decirlo, el progresismo, ya estaban inmiscuidos en las tres campañas, entonces, pues sí, efectivamente no había de dónde elegir. Ahora, cosa curiosa, aquí en México y en Latinoamérica, generalmente, particularmente más en México, pero a diferencia de Estados Unidos y de la angloesfera y de Europa, el nacionalismo en México se encuentra en la izquierda, no en la derecha, cuando generalmente en Estados Unidos y en otros países el nacionalismo suele estar alineado a la derecha. Aquí está alineado a la izquierda. La derecha es, en México, es incluso hasta globalista, más que la izquierda. Eso a mí me sorprende en el momento que yo me di cuenta de eso, sí. Me fue una gran revelación, ¿sabes? O sea, A ver, pero aquí no hay derecha, ¿estás de acuerdo? En México. no. Lo que nos venden como derecha, pues no, no existe aquí en México. Así es. Muy bien, Eric, ha sido una muy buena serie de conceptos y aportaciones que has hecho. Se nos acaba el tiempo. Ya solo te pediría algunas últimas palabras para nuestro auditorio. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías tanto a los jóvenes como no tan jóvenes, como un servidor, que hagamos los próximos días, ahora que comienza este 2025? ¿Con qué actitud deberíamos nosotros estar para afrontar lo que se viene en cuanto a el aumento de iniciativas por parte de ciertas entidades supranacionales que están dando en la torre? Ya lo mencioné, Alemania, pero no solo Alemania, es Europa prácticamente, salvo la Europa Del este. oriental como Hungría, Polonia, que creo que ellos se resisten al Sí, progresismo. por el hecho de que ellos ya pasaron por, ya vivieron el comunismo y ya saben por dónde entrar, Ah, ok. más que la igual. Entonces, Ok, ahí está otro punto, ahora entiendo. un pequeño comentario respecto de eso. Justamente en Europa del Este ya no entra mucho el comunismo porque a partir de que ellos vivieron el comunismo se dieron cuenta de que una de las cosas más importantes que tienen que valorar como sociedad es la confianza con el otro, el tejido social, mantenerlo bien unido, bien firme, bien sólido. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad occidental lo que generalmente aprendieron a hacer muchos de los partidos políticos y bueno, de los movimientos en general es tratar de venderse como lo mejor, como la salvación, como la esperanza. Como dijimos hace rato, el progresismo vive de venderse como lo novedoso, sin necesariamente saber si es bueno o es malo, ¿verdad? Entonces ellos se dieron cuenta de que una de las cosas más importantes es saber cumplir la palabra, saber generar confianza sólida entre dos personas, dos vecinos, dos amigos, dos compañeros de trabajo, antes de que andar presumiéndose de no, yo soy acá y yo me presento como lo que más, y porque ese tipo de, no le llamaría ideología, pero ese tipo de nociones e ideas en la sociedad sí tienen un efecto en lo que nosotros percibimos como válido, como real, verdadero, el hecho de sabernos tratar como humanos y de no vendernos como otra cosa que no somos. Ok, excelente, Eric. Pues te agradecemos mucho. Agradecer la invitación para estar aquí platicando y compartirles un poco de lo que sabemos al respecto. A los jóvenes que estén pues muy atentos, sé que el consejo se escucha fácil, pero una frase que dije en la entrevista pasada que hice es, en esta era tecnológica en la que estamos tan acostumbrados a ceder soberanía, a prestar la libertad, a no saber qué es lo que estamos haciendo porque alguien más decide por nosotros, un algoritmo decide por nosotros, el gobierno decide por nosotros, es que nos demos cuenta de que cada que nosotros perdemos un poco de libertad y de soberanía, que nosotros nos deshacemos de ella por no querer tomar la responsabilidad de utilizarla, alguien más inteligente, alguien en mejores posiciones de poder, siempre va a estar al pendiente de quién pierde esa soberanía, de quién se deja tomar de su libertad para poder hacerlo lo que le venga en gana a la persona que lo quiere controlar. Entonces, cada que nosotros cedemos soberanía, alguien la está ganando y la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿quién la está ganando y para qué la va a utilizar? Esa Ok, sería la conclusión que les puedo dar por esta noche. excelente. Pues ahí está, amigos y amigas, ahí está. Hemos aquí tocado puntos muy importantes, puntos que la verdad a mí también me están ayudando a entender más cosas, por lo tanto, pues a tener convicciones personales que me llevan a ver que sí es necesario acabar con el individualismo,
con la soberbia y hacer equipo, organizarnos como Estado, como nación, como familia. La familia ha sido el pilar, ha sido ese aliciente. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado que queríamos llegar a casa para ver a nuestra familia porque sentimos ese, no solo apapacho, sino esa protección moral, que te hagan sentir valioso y que tú puedes? Pero vamos, todo esto es una forma de percibirlo, ojalá tú lo puedas tomar en cuenta y si no, dinos aquí en los comentarios, escríbenos qué piensas al respecto, qué piensas sobre esto y si te gustaron los datos, lo que aprendiste hoy, que yo sí aprendí mucho con Eric, denle un like, suscríbanse y aquí los esperamos para un siguiente episodio. Te agradezco que hayas estado aquí y también ustedes, muchas Y una gracias. última invitación que me gustaría hacerle a la audiencia, al auditorio. Yo les recomiendo que si tienen inquietud, anímense a hacer videos como lo estamos haciendo tú y yo, Gersan, que a lo mejor es algo sencillo, pero que tiene un efecto muy importante en la sociedad y especialmente en esta batalla cultural. Pues ahí está el reto que siempre lanzamos por aquí, algunos de los retos que sabemos que les puede ayudar y ustedes tómenlo o déjenlo como lo sientan, pero me parecen muy adecuados estos comentarios, estas sugerencias porque nos quita de nuestra comodidad aparente, nos hace ser más activos, nos hace incluso sentirnos más vivos al hacer este tipo de actividades.